Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es lunes 6 de junio de 2022. Tal día como hoy, en 1944, nacía en Falmouth, en Estados Unidos, Philip Allen Sharp, el cual es un químico y profesor estadounidense que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1993. El motivo, por resumir, fue el estudio de la estructura del ADN y donde le dieron el nombre a unas regiones que ellos llamaban intrones, que lo comentaban como fragmentos innecesarios del ADN, y exones, aquellos fragmentos que cumplen una función específica en el ensamblaje del ADN. Este señor acumula a día de hoy cerca de 90.000 citas de todas sus publicaciones, lo cual no es poco. Y otra cosa también importante es que todavía sigue en activo investigando y publicando muchos temas interesantes. Y quién sabe, quizás como están cambiando tanto las cosas en cuanto a la comprensión del ADN, quizás algún día pueda rebatirse a sí mismo, quién sabe. Bueno, pues muy bien. Hoy tenemos un episodio, como todos los lunes, de preguntas y respuestas sobre episodios anteriores del podcast o cualquier otro tema que veáis interesante. Ya sabéis que las preguntas me las podéis enviar directamente a través de la página web horacio-ps.com. Ahí tenéis un formulario para contactarme, o a través de nuestra comunidad de Discord podéis comentar con el resto de miembros de la comunidad. Bien, vamos a la primera. Hoy va sobre episodios de la semana pasada. Una pregunta que llega María desde Madrid sobre el episodio 155, computación cuántica dependiente de la aplicación. La pregunta es: hola, estoy estudiando ingeniería informática, estoy al final de la carrera y me parece la computación cuántica un tema que está empezando a tener bastante tirón, y estoy planteando el decantarme por tirar por esa línea. La pregunta que tengo después de escuchar el episodio es la siguiente: si mi aplicación que estoy desarrollando es demasiado específica, es una aplicación muy concreta, pero no se ejecuta en ningún sistema de computación cuántica específico del cual pueda obtener supremacía cuántica o una ventaja clara respecto a computadores clásicos, la pregunta sería si merece la pena invertir esfuerzos en intentar ejecutar esa aplicación mía en un sistema de computación cuántica de propósito general, o sería mejor buscar otras soluciones. Gracias. Bueno, pues por lo que estamos viendo en las últimas publicaciones, en las últimas tendencias, podríamos resumir con que si tu aplicación específica, y como comentamos en ese episodio, tiene, digamos, la suerte de que se puede ajustar a un sistema de computación cuántica específico, como podía ser, por ejemplo, el sistema de computación adiabática D-Wave que comentábamos en alguno de los episodios anteriores, pues perfecto, ningún problema. Ahí te debería resultar no directamente fácil ni darle un botón, pero no te debería resultar muy difícil realizar esa implementación. Pero a día de hoy, el intentar desarrollar una aplicación en un sistema de computación cuántica de propósito general es algo que, desde mi punto de vista, y yo tampoco soy un experto en el tema, me parece algo todavía inviable y que está todavía en fase de pruebas. Bien, es cierto que quien consiga hacer algunas pequeñas cosas logra tener algunas publicaciones de impacto, etcétera, pero a nivel práctico yo no le veo todavía ninguna aplicación
real, ¿vale? Entonces, está bien como investigación fundamental, hay que dar todavía esos primeros pasos, pero ser consciente de las grandes limitaciones que todavía tenemos en los sistemas de computación cuántica a propósito general. Así que ser conscientes de todo eso, y quizás sería mejor solución a día de hoy, pues si quieres tener un rendimiento con esa aplicación, pues ir a un computador cuántico, perdón, a un computador clásico, un supercomputador clásico, creo que sería mejor solución. Bien, siguiente pregunta. Mario desde Barcelona nos pregunta: hola, he escuchado el episodio número 157 relativo a librerías de compuestos para el descubrimiento de fármacos, y tengo la siguiente pregunta. A la hora de ejecutar una campaña de cribado virtual, ¿qué es mejor? ¿Utilizar un método de cribado virtual con una precisión media y frente a una librería muy grande, de gran diversidad química? ¿O es mejor procesar una librería de tamaño mediano, pero con un método de precisión mucho mayor? Gracias. Pues a ver, esta pregunta creo que no es fácil, una pregunta muy general, creo que no es fácil de responder, pero todo, como siempre, va a depender de tus objetivos. Pero aquí la respuesta sería, desde mi punto de vista, y que en la mayoría de los casos yo lo que haría es lo siguiente: no me decantaría ni por una opción ni por la otra. Me explico. Hay que tener en cuenta que una de las cosas típicas en el cribado virtual es que tenemos que realizar aproximaciones en embudo y por diferentes fases. No realizar siempre una única fase nos va a servir, o no en la mayoría de los casos, para realizar un proyecto de descubrimiento de fármacos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ni es mejor aproximación utilizar un método medio bueno de cribado virtual frente a una librería grande, ni utilizar un método de una precisión muy alta frente a una librería mediana, sino que lo mejor, en lugar de tirarnos por una o por otra, es realizar una aproximación tipo embudo. Yo lo que haría sería lo siguiente. En primer lugar, me fijaría en una librería química de compuestos relativamente grande, lo más grande posible dentro de las limitaciones de cómputo y de infraestructura y de tiempo que vayamos a tener, ¿vale? Primero hay que estudiar eso ante todo nuevo proyecto. Es decir, cuándo tenemos que entregar los resultados, cuánto tiempo le podemos invertir de personal a este proyecto, qué recursos de cómputo tenemos en este momento, las herramientas de cribado virtual que vamos a utilizar, qué consumo de recursos tienen, etcétera, etcétera. Primero hay que inventariar todo eso. Y una vez que lo tenemos claro, ya podemos decir, vale, pues ahora mismo sí o no podemos procesar una librería como la de Enamine, que tiene 2 millones de compuestos, o no podemos hacerlo y tenemos que tirarle a una que tenga menor cantidad de compuestos. Entonces, primero hay que aclarar eso. Una vez lo tengamos aclarado, vamos a suponer que sí que podemos procesar, digamos, en un mes esos 2 millones de compuestos de Enamine. Entonces, ya yo lo primero que haría es procesarla con un método de precisión mediana. Vamos a suponer un método de docking, por ejemplo, como puede ser autodocbina. Pues entonces la procesamos y llegamos a, de 2 millones de compuestos, vamos a suponer a 20.000, ¿vale? Y luego ya lo que haría es coger esa librería ya filtrada una vez en una primera etapa con autodocbina y la post-procesaría con un método de cribado virtual de mayor precisión. Puedo coger, por ejemplo, un método farmacofórico basado en la estructura con un modelo muy complejo, muy detallado, para postprocesar todos esos hits, ¿vale? Pero creo que aquí lo que se ve es la idea de hacer ese procesado en varias capas sucesivas. Una de menor precisión frente a continuación otra de mayor precisión. Y así podríamos hacer en varias etapas. Esto es lo más normal para poder tener mayor éxito. Esto quizás haremos un día algún episodio especial para comentar estas técnicas. Perdón. Y no hay que olvidar tampoco que aquí estamos, digamos, siguiendo una aproximación en una dimensión. Es decir, una primera fase, luego pues procesamos una segunda fase, etcétera. Pero también es muy recomendable aplicar los métodos en consenso, donde en la primera fase aplicamos varios métodos de cribado virtual y luego consensuamos resultados que van a llegar a una segunda fase donde se incrementa la precisión, o no necesariamente se incrementa la precisión, pero se utilizan métodos radicalmente diferentes o con otras metodologías para poder proporcionar información adicional.
Entonces, no olvidemos eso. En algún episodio anterior del podcast comentábamos cómo mediante nuestra herramienta Metascreener, una herramienta muy potente que hemos desarrollado para correr cálculos de cribado virtual en supercomputadores, cómo realizar estas aproximaciones de consenso. No me acuerdo el número ahora mismo, pero si busquéis Metascreener en los títulos lo podéis encontrar, ¿vale? Bien, pues lo dejamos aquí, si no la respuesta se puede hacer un poco larga. Bien, siguiente y última pregunta. David, desde Santiago de Compostela, nos pregunta: hola, he escuchado el episodio sobre investigación y transferencia tecnológica en longevidad, la entrevista a Stefano Pinilla, y me ha resultado bastante interesante y por otra parte chocante. Lo primero que muy bien toda la investigación que está desarrollando, pero me desmotiva un poco que se haya tenido que ir a un sitio de Dinamarca para poder realizarla. Entonces, después de reflexionar un poco, yo ahora mismo estoy empezando mis estudios de máster. Mi pregunta sería si merece realmente la pena irse al extranjero a hacer la tesis o no. Gracias. Bien, pues esta pregunta la verdad es que es realmente compleja. Por resumir un poco, a lo que se refiere este oyente es que en el caso de Stefano Pinilla, él encontró la posibilidad de realizar la tesis desde el principio en Dinamarca y luego le está yendo bastante bien. Y por lo que comentamos en esa entrevista, en ese episodio, no está claro que en España pudiéramos tener esa misma oportunidad, como le pasaba a Stefano, de que uno al principio le pongan un folio en blanco para poder planear lo que va a ser su tesis, ¿no? Entonces, bueno, primero lo que diría es que no siempre te vas a ir al extranjero y te van a poner ese folio en blanco, ¿vale? Todo depende muchísimo de dónde te vayas a ir, del área y de muchísimos factores. Luego también es una pregunta bastante personal. Hay gente que ha hecho su tesis en España y le ha ido muy bien. Hay gente que la ha hecho en España y le ha ido muy mal. Hay gente que la ha hecho en el extranjero y le ha ido muy bien y muy mal. Son muchos casos. Entonces, por mi experiencia y por cosas que he visto, yo creo que no se puede generalizar para nada. Creo que no se puede generalizar. Creo que lo único que comentaría como seguridad es que, al menos desde mi punto de vista, por ejemplo, si durante tus estudios de grado no has hecho un Erasmus, no te has ido fuera, lo cual también se puede entender con esta etapa que hemos tenido de pandemia y no se sabe lo que está por venir. Luego, si durante tu máster tampoco te has ido fuera, entonces desde mi punto de vista, el irse fuera un tiempo es una experiencia imprescindible en nuestro desarrollo profesional. Por tanto, si además hacemos nuestra tesis en el extranjero, yo creo que sería muy beneficioso para nosotros, no ya a título curricular o de puntos para luego, yo qué sé, oposiciones o la NECA, etcétera, sino como experiencia personal. El ver otro país, otra cultura, otras costumbres, el convivir con otro tipo de gente, más que estar siempre donde hemos hecho nuestra carrera, nuestra vida, etcétera, creo que ayuda muchísimo. ¿Vale? Y luego hay muchísimos otros factores que te van a dar el éxito o no. Algunos son controlables y luego otros no son tan controlables. Entonces, por responder a la pregunta y tener en cuenta que es una respuesta muy subjetiva, yo lo que haría ahí es considerar el irme fuera, pero por motivos de enriquecer nuestros puntos de vista y sobre todo también luego establecer contactos para luego cuando volviéramos a España. Entonces, bueno, espero que te sirva esa respuesta y nada más por hoy en este lunes, nada más. Que tengáis un maravilloso comienzo de semana y no olvidéis que si queréis añadir preguntas o enviar, id a la página Horacio con H, _P de Palencia, S de Sevilla.com y ahí tenéis un formulario. Pues nada más, muchas gracias y un maravilloso lunes. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento.
En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio.
Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.